Introducción. Es importante reconocer la importancia de las intervenciones comunitarias para la mejora de la atención a la población. Se sabe que es necesario tener conocimientos teórico-metodológicos para el diseño, sistematización y estructuración de proyectos, pero el verdadero conocimiento se genera durante la práctica. El marco lógico como una metodología que permita planificar y gestionar las intervenciones comunitarias. De ahí su gran relevancia por ser un instrumento de análisis lógico y de pensamiento estructurado en la planificación de proyectos, como método de planificación por proyectos y como método de planificación participativa. Composición del manual. Estos son los tres grandes bloques de los que se estará hablando a continuación. Conocimiento de los pasos que componen el desarrollo de un proyecto bajo la metodología del marco lógico, conceptos y vocabulario común en el desarrollo de proyectos y herramientas complementarias para la redacción de los diferentes pasos del proyecto. El proceso de intervención se divide en tres niveles de planificación. 1. El programa es el conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados. Están orientadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos dentro de un periodo determinado. 2. El plan es el parámetro técnico-político dentro del cual se enmarcan los programas y proyectos. Tiene por finalidad trazar el curso deseable y probable del desarrollo nacional o de un sector concreto, económico, social o cultural. 3. El proyecto es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. Para todo esto se ocupa el diseño de cascada, que es la relación entre los diversos elementos de una planificación, como vincular los diferentes planes, programas y proyectos. El ciclo de proyectos. Los proyectos son las unidades básicas por medio de las cuales se realizan las intervenciones concretas. Todo proceso de intervención pretende responder a preguntas clave para llegar a lo requerido y un concreto desarrollo de dicho proceso. Entre las múltiples metodologías que existen, para diseñar un proyecto se ha optado por seguir los lineamientos del enfoque del marco lógico. Todo proyecto pasa por 4 grandes fases representadas en el círculo interno y una quinta complementaria que se desarrolla al finalizar el mismo. La 1 es la fase de identificación o diagnóstico, la 2 es fase de diseño o formulación, la 3 es fase de ejecución o seguimiento, la fase 4 es la de evaluación final, la 5 y la complementaria es la medición de impacto y estudios de sostenibilidad. Fase de identificación-diagnóstico. Esta es la fase principal sobre la que se asentará y construirá gran parte del diseño, estructura, sistematización y lógica del proyecto, por lo que es fundamental dedicar un esfuerzo considerable a la misma. En esta primera fase se trata de determinar cuáles son los problemas que han de resolverse o, en su caso, las oportunidades que pueden aprovecharse. Algo básico es que no se comience el proyecto sobre lo que se quiere hacer, sino sobre el problema o necesidad que se detecta en la comunidad o área a intervenir. Se trata de tener una visión lo más precisa posible de la realidad social sobre la que el futuro proyecto pretende incidir. Las preguntas frecuentes que se responden en esta fase son: ¿qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿A quiénes y cómo afecta? ¿Cómo se puede solucionar? Análisis de participación, beneficiarios y actores. En esta parte es importante saber a quién queremos mejorar y a la vez determinar qué es lo que queremos hacer. Se realizan 2 tipos de estudio, uno en relación a los beneficiarios y otro a los diferentes actores que participan en el proyecto. En el análisis de los beneficiarios hay 2 tipos: beneficiarios directos, quienes se encuentran en mayor situación de necesidad; beneficiarios indirectos, quienes parecen tener mayores posibilidades de aprovechar los beneficios generados por la intervención. Por otro lado, el análisis de los actores permite visualizar el conjunto de actores relacionados con una determinada problemática o sector de intervención. En el análisis de los actores se trata de identificar 1.
los que implementarán, intervendrán en el proyecto y las funciones que tendrán. 2. Los que tomarán decisiones que afecten al proyecto. Y 3. Los que lo financian. Análisis del contexto y problema, análisis de la situación. Nos ayuda a identificar los problemas que existen, una realidad determinada y jerarquizarlos según la relación que exista entre ellos y el grado de importancia de los mismos. Para explicar una situación, debemos basarnos en 5 preguntas claves, dentro de las cuales están: ¿cuál es el problema central? ¿Cuáles son las causas de este problema? ¿Qué efectos tiene? ¿Por qué es necesario un cambio? ¿Y por qué es importante resolver este problema? Dentro de este también existen diferentes dificultades, las cuales son redactar correctamente los problemas, determinar qué es un verdadero problema e identificar el problema central y principal. Debemos tener presente que el problema se redacta iniciando con un sujeto, un verbo y un predicado, y que el árbol de problemas está estructurado por las ramas o copa, en donde tenemos los efectos, el tronco, que tenemos el problema principal, y las raíces, que son las causas. Por último, es importante definir que el problema central no es igual a la necesidad prioritaria que tiene la institución, y que la pregunta clave para llegar a determinada problema central es ¿para qué?, hasta llegar a una respuesta razonable, para así poder realizar nuestro análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las cuales nos van a permitir analizar la multitud de situaciones tanto al interior de las organizaciones como de los proyectos de las mismas desarrollándose hacia el exterior. Análisis de objetivos. El análisis de objetivos se obtiene convirtiendo los problemas, que son situaciones negativas, en objetivos, que son situaciones positivas que se desean alcanzar. En la conversión de negativo problema a positivo objetivo, se tiene que tener cuidado en la redacción. Convertidos los problemas en objetivos, se diseña un árbol de objetivos. Hacia arriba responde a los fines y hacia abajo a los medios. El problema central se convertirá en el fin, objetivo general de un proyecto. Las causas, hacia abajo, primer nivel del problema central, se convertirá en los propósitos, objetivos del proyecto u específicos de cada uno de los proyectos. Las causas de las causas, hacia abajo, segundo nivel, se convertirán en los componentes, resultados o metas. Análisis de alternativas y prioridades. Al analizar las realidades sociales, surgen multitud de necesidades y, en ocasiones, es difícil escoger entre todas ellas cuál sería la que se debe atender en un primer momento o hacia cuál tenemos una verdadera capacidad de intervención. Para ello, contamos con la herramienta del análisis de alternativas o prioridades que nos ayudan de una manera sencilla a escoger aquellos proyectos que deben ser desarrollados, cuáles desechar o posponer los que sean necesarios. Primero, es necesario definir los criterios que nos ayudarán a realizar la valoración de las diferentes alternativas. Cada institución escoge aquellos criterios que considere más óptimos para analizar las diferentes alternativas. Los criterios se vacían en la primera columna del cuadro. Posteriormente se colocan las diferentes opciones o posibles proyectos en el resto de la matriz y se pasa a evaluar cada una de ellas. El análisis de las alternativas se realizará tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo. Evaluación cualitativa. En todo análisis cualitativo se valoran cualidades alto, bajo, corto, largo, etc. El rango de valor de cada uno de los criterios los establecerá cada una de las instituciones según lo que ella considere pertinente. De ahí que todas las decisiones deban ser tomadas de forma consensuada e intersubjetiva en todo momento. La justificación del proyecto. Todos los insumos trabajados en los 4 pasos que se acaban de desarrollar se recogen a manera de síntesis y se resumen en el documento de justificación del proyecto. El documento de justificación es la carta de presentación del proyecto, así que lo recomendable es que la extensión sea de entre 2 y 3 cuartillas. Existen unas preguntas básicas. ¿Cómo se llama el proyecto? Se refiere al título. ¿Quién presenta el proyecto? Se refiere a la organización. ¿Dónde están ubicados como organización? Se refiere a los antecedentes. ¿Dónde ocurre? Es el contexto.
¿Qué ocurre? Se refiere a la identificación del problema. ¿Y qué se propone? Que se refiere a la solución. Seguimos con la matriz de correlación de terminología. En la siguiente matriz se apuntan los diferentes elementos que contiene la matriz de planificación de proyectos. Una vez finalizado el diseño del proyecto, se retoma y resumida en máximo 2 párrafos. Hay unas preguntas para el potencial detonante y son las siguientes. ¿Qué queremos alcanzar? El propósito. ¿Para qué y por qué alcanzar? Fase de diseño y formulación. Esta es la fase central del proceso de una planificación de un proyecto, en donde vamos a formalizar y organizar los resultados obtenidos en el proceso de identificación. Para ello, se cuenta con 4 puntos, que es el diseño de formulación, la identificación del diagnóstico, ejecución y el seguimiento, evaluación final. El diseño de formulación está compuesto por 4 puntos, que es la matriz de planificación, el cronograma, presupuestos y el análisis de viabilidad. Las preguntas que pretenden responder a estas fases son: ¿qué queremos hacer? Bueno, aquí es el propósito o el objetivo del proyecto. ¿Por qué y para qué actuar? Acá es el fin, que es el objetivo general acerca de este proyecto. ¿Cómo lo mediremos? Aquí van las indicaciones, que es objetivamente verificables. ¿Cómo pretendemos realizarlo? Aquí son los componentes, por ejemplo, los resultados o metas que se obtuvieron, o algunas actividades acerca de este proyecto. ¿Con quién, dónde y cuándo? ¿Y con qué recursos? Aquí son los recursos que se van a utilizar para el proyecto. Matriz de planificación de proyectos. El diseño de un proyecto se materializa en la matriz de planificación de proyectos, que es la guía para la acción. Es el elemento central en torno en el cual se articula la intervención. Recoge de una manera visual y concentrada fin y propósito, en el cual abarca el objetivo general y el objetivo del proyecto, al igual que los específicos. Los componentes, que son los resultados o las metas. Indicadores, medios de verificación, actividades, recursos y presupuestos. Lo importante de la matriz es que exista una lógica vertical y horizontal entre todos los elementos que componen la matriz, y no tanto en la disposición gráfica de los mismos. Definición de objetivos y resultados esperados. El fin es el objetivo general, con el que se escapa de la intervención del proyecto. Es algo que se consigue a través de varios proyectos. El propósito. Objetivo del proyecto y objetivo específico. Es el que marca el trabajo concreto del proyecto que se desarrolla. Describe los efectos esperados del proyecto. Mediante el propósito del proyecto, los componentes son los resultados o metas y se expresan como aquello que la dirección del proyecto debe lograr y mantener durante la vida del mismo. Redacción de indicadores objetivamente verificables. Se identifican con las siglas I o B, que sirve para medir hasta dónde se han logrado los objetivos y fines de la investigación, específicamente el nivel de realización que hayan alcanzado. Sirve de base para el seguimiento y la evaluación. En las fuentes verificables se denotan aquellos hechos que resultan esperados para el desarrollo del proyecto. Para la formulación del indicador se debe considerar la identificación de dimensiones o características, el sujeto, las cantidades, el tiempo y la ubicación en donde se pretende realizar el proyecto. Un ejemplo de esto es el siguiente recuadro. De ahí viene también la formulación incompleta de los indicadores, y esto es un error del enfoque del marco lógico, ya que
identificar el indicador únicamente con el nombre de la dimensión y las características no es lo más correcto, ya que se debe identificar por el objetivo verificable que debe ser medible. De ahí el ejemplo de cómo se debe formular un indicador de forma correcta y cómo es la forma incorrecta. El cronograma de actividades. Todo proyecto se ejecuta en un periodo temporal limitado y tiene, por tanto, una fecha de inicio y otra de finalización. Una de las diferencias básicas que pueden establecerse entre lo que entendemos por un servicio y un proyecto es precisamente esa la limitación temporal del segundo con respecto a la vocación de permanencia del primero. Es así que el modelo más sencillo y también el más utilizado en los proyectos de desarrollo es el denominado diagrama de barras o gráfico de Gantt. Ahora bien, pasos para complementar un gráfico de Gantt son los siguientes. Listar las actividades estableciendo la secuencia que se considera más lógica. Determinar el momento en cada una de las actividades que debe de comenzar. Establecer la duración aproximada de cada una de las actividades. Es así que un calendario o cronograma con lo que se pretende es la ubicación de las distintas actividades que son necesarias para obtener los objetivos y las metas de la programación dentro de un periodo de tiempo preciso, incluidas las fechas de inicio y término, como se está mostrando en esta diapositiva. Presupuesto. Para la elaboración de un proyecto se requiere el costo de cada una de las actividades a realizar y a esto se le llama presupuesto, el cual se divide en dos: presupuesto detallado de cada actividad, que se centra en determinar el costo de cada una de las actividades a realizar, de manera que su suma total será el costo del proyecto, y presupuesto general, que se centra en el costo final de cada actividad en una matriz donde se especifique únicamente el costo de cada actividad o concepto y los financiadores de estos. Análisis de viabilidad. En todo proyecto es aconsejable un estudio sobre las posibilidades de que el proyecto pueda desarrollarse correctamente, así teniendo una viabilidad, y a la vez la posibilidad de que se pueda mantener en el futuro, generando una sostenibilidad. Para realizar este estudio se necesitan analizar diferentes factores, que entre los principales tenemos políticas de apoyo, capacidad institucional de gestión, aspectos socioculturales, factores económicos y financieros, enfoque de género, protección del medio ambiente y también una tecnología adecuada. Fase de seguimiento. En esta fase se utiliza el cronograma y el presupuesto como guía del plan de ejecución. Se aconseja establecer un sistema de información donde se evalúe la propuesta en marcha de las diferentes actividades y cómo el desarrollo de estas van afectando el cumplimiento de los diferentes resultados esperados. En esta fase solo se evaluarán las actividades y los componentes, resultados. La evaluación del propósito, objetivos del proyecto y el fin, objetivos general, se harán en la fase de evaluación final. No existe un formato base para la fase de evaluación de seguimiento. Cada entidad financiera elabora sus propios formatos y tipos de reporte que se requieren y establecen los periodos para entregar los reportes parciales. A continuación se presenta un esquema sencillo que puede ayudarnos a hacer una evaluación de seguimiento. Para realizar esta propuesta de evaluación de seguimiento se vaciarán en la primera y segunda columna los componentes y las actividades enseñadas en la matriz de planificación de proyectos. Posteriormente se pasarán a situar en la columna de grados de cumplimientos esperados el porcentaje de desarrollo que se espera que se haya llegado a cabo de cada actividad en el momento de la evaluación. Al ser las evaluaciones parciales, es lógico que algunas actividades todavía no estén en proceso de desarrollo. En la columna de grado de cumplimiento real se evaluarán numéricamente cuánto se aproxima al desarrollo de la actividad de lo esperado en ese momento. En la columna de aprendizaje, correcciones se evaluarán cualitativamente los principales aprendizajes o correcciones que se han tenido hasta el momento, reportando los aciertos además de los cambios que se tengan que hacer. Para la evaluación final se pueden ocupar los siguientes cuadros, el modelo 1 y el modelo 2. Cada uno contiene propósitos, componentes, el grado de cumplimiento, así como la evaluación cuantitativa y que facilitó el logro de esta.
Es muy importante abarcar una serie de criterios de evaluación que nos ayuden en el proceso de recogida y análisis de la información, porque a partir del producto encontramos un efecto que producirá un impacto en tiempo y forma. Ahora, la viabilidad y la sostenibilidad se consideran por muchos como complementarios. La viabilidad realiza un análisis de la posibilidad de que el proyecto se desarrolle adecuadamente durante la ejecución del mismo, y la sostenibilidad analiza la posibilidad de que el proyecto se mantenga en el futuro. Por último, conoceremos qué implica cada concepto de los cuadros anteriores. Tenemos la pertinencia, el producto y el efecto que siempre van de la mano, la viabilidad. Al mismo tiempo tenemos los conceptos de eficacia y eficiencia, que son términos semejantes pero muy diferentes a la vez, y el término de sostenibilidad.